Hola, bienvenidos nuevamente. Estamos estudiando acerca de la vida del hijo pródigo y en esta ocasión veremos la actitud del padre, cómo recibe a su hijo, y creo que representa mucho la vida de cada uno de nosotros en nuestro volver a Dios. Así que acompáñenos y veamos juntos esos pasos para regresar a casa. Comenzamos. Casa. Hemos estado estudiando acerca de la vida del hijo pródigo, todo lo que le pasó, y en la última entrega de esta serie, en la primera entrega de esta serie que estamos comenzando ahora, vimos que el hijo pródigo se vio a sí mismo, vio su condición de pecador, y lo enfocamos hacia ese punto, la vida que llevó y cómo él reconoció que había pecado, que se había levantado contra Dios, se había rebelado contra él, contra su propio padre, había despreciado la bondad de su padre. El hijo pródigo decide entonces volver a su casa arrepentido, sabe que ya no merece ser llamado un hijo y le conforma, sabe que no tiene ese privilegio, ya de como hijo, pero él le parece ser un jornalero. Sabe que aún siendo jornalero ya no va a pasar más hambre ni más humillaciones como las que había tenido en ese viaje lejos de su padre. En el proceso de arrepentimiento, el hijo pródigo siempre pensó en su padre. Volveré a mi padre. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre? Y le diré a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Siempre tuvo en mente a su padre. Y cuando vino la escasez, cuando vino el sufrimiento, cuando vino la dificultad, siempre pensó en su padre y lo pensó como su padre, no como un conocido. Lo vio como su padre. Si usted y yo le hemos prometido levantarnos al Señor de la condición que hayamos vivido, no somos jueces unos de otros, pero es bueno levantarse y seguir al Señor y caminar con Dios. Y el arrepentimiento no es una simple emoción, el arrepentimiento no es un sentir, como los salvadoreños decimos, una llamarada de tusa. El arrepentimiento es realmente un viaje de regreso al Padre, es un viaje de retorno al Padre, es volvernos al Padre, es caminar en la dirección hacia el Padre. Y esa es una obra del Espíritu Santo que produce en cada uno de nosotros cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Esta parábola quizá no debería llamarse el hijo pródigo, sino el padre amoroso, porque enfocamos mucho acerca del hijo, pero no vemos mucho acerca del padre. No es que no haya, sino porque a veces enfocamos el cómo se perdió el hijo pródigo, pero no vemos la actitud de ese padre. Y quiero enfocarme esta ocasión acerca de la reacción del padre, cómo el padre actuó con su hijo. La primera cosa que este padre hace es que le da un recibimiento tremendo a este hijo descarriado, a este hijo desobediente, a este hijo que se fue. No solo lo recibió, sino que se anticipó a su llegada. Estaba, al parecer, esperándole todos los días. Ese padre estaba viendo hacia el horizonte donde su hijo había ido, donde su hijo posiblemente podía aparecer. Y se anticipa a su llegada, se anticipa a su regreso. Y lo recibe como si no hubiese pasado nada. Quiero llevarle a Lucas capítulo 15, versículo 20. Dice que levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido, y vestirle, y ponerle un anillo en su mano, y calzado en sus pies. Uno no ve que haya perdón acá porque no se menciona la palabra perdón, pero el hecho de correr a su hijo, el hecho de abrazar a su hijo, el hecho de besar a su hijo, el hecho de ponerle ropa fina a su hijo, anillo, calzado, ropa nueva y limpia, expresa el perdón de su padre, expresa el perdón que necesitaba este hijo. Creo que este es un buen ejemplo para los padres acerca de los errores que cometen los hijos. Los hijos fallan. Y a veces escribía un amigo un artículo que estaba leyendo estos días. Los padres cargan la culpa sobre sus hijos aunque los hayan creado bien. Y recuerde que los hijos cometen errores. Podemos hacer hasta donde se nos permite, pero la voluntad de ellos está sujeta en ese sentido a sus propias decisiones.
Sé que no cargue la culpa de sus hijos en algún momento cuando usted hizo lo correcto para poderlos criar. Pero en alguna situación hay padres que no perdonan los errores de sus hijos, de sus hijas. Y aquí nosotros vemos que cuando los hijos han sido desobedientes, cuando los hijos incluso se han ido de casa, necesitan el perdón. Algunos aprenderán a fuerza de golpes, a fuerza de los mismos infortunios de la vida. Van a aprender acerca de sus propios errores. Algunos aprenderán con ejemplos, con palabras, con la enseñanza. Otros hemos aprendido en la vida quizás a base de nuestras desobediencias, de nuestras malas decisiones, de las consecuencias que se viven en ellas. Hay diferentes maneras de aprender. Pero este padre le da un recibimiento tremendo a su hijo y le ama y hace algo maravilloso con él. Creo que todo padre desea que sus hijos entren en razón a veces acerca de la vida que muchos están llevando. Y que puedan volver y que puedan regresar y que se arrepientan. Uno puede ver en esta parte cómo Dios está dispuesto a perdonar al pecador cuando se arrepiente. Cómo Dios no está vilipendiando al pecador como en algún momento se habla acerca de la depravación total. No veo esa teoría tanto aquí en el hijo pródigo, sino veo un padre que está perdonándolo, que no está humillándolo, que no está diciéndole, te lo dije, yo te había advertido. No, vemos a un padre perdonador, a un padre que está viendo con amor a su hijo, que está llevándole a que él se sienta recibido en el lugar donde está llegando. Muchos padres se vuelven duros con sus hijos en sus errores. Recuerde que usted y yo fuimos jóvenes también y nos equivocamos. Y muchos hemos aprendido en nuestros errores. Y no digo que no hay que disciplinar en alguna medida o que ellos puedan entender acerca de esos procesos que les tocó vivir. Pero hay muchos padres que dejan de hablarle a sus hijos, quitan el amor y hay ciertos rechazos, hay ciertas cosas y no hay un perdón en ellos, desperdiciando años, desperdiciando vidas sin perdonar a sus hijos. Qué bueno que acá se pone en relieve la gracia de Dios en este caso. Qué bueno que acá se pone en relieve la misericordia de Dios para con los pecadores que se arrepienten. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El Señor está presto. El Señor quiere perdonarte. Qué bueno que pensamos muchas veces como el hijo pródigo, volveré a mi padre y diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Vea qué recibimiento tiene aquel que vuelve a su padre, aquel que vuelve al Señor. El padre le expresó su amor y perdón antes que el hijo abriera su boca y le dijera, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Su padre le expresa amor y el hijo expresa arrepentimiento. Esta es una escena maravillosa de un padre perdonador, de un hijo arrepentido. El Señor responde antes que nosotros llamemos, antes que nosotros incluso actuemos. No está la palabra en mi boca y tú la conoces, dijo David. El Señor sabe lo que hay en nuestro corazón. Dios conoce lo que hay en tu corazón. Si vuelves arrepentido, el Señor está dispuesto a perdonarte. El Señor te recibe con sus manos. Si usted y yo no hemos analizado la escena, el hijo pródigo venía caminando, venía sucio, venía sudado, maloliente, quizás lleno de porquería. Porque emprendió el viaje desde el chiquero hacia allá, dijo volveré y se emprendió ese viaje y caminó hacia su padre. A veces no entendemos, pero este padre va corriendo. ¿Y qué tenía de interesante que alguien corriera en ese tiempo? Recuerde que no habían pantalones para los hombres, eran túnicas. Había que subirse la túnica para correr hacia su hijo. Y va apresurado y se echa sobre su cuello, maloliente, sucio, sudado. Ese hijo era un andrajoso, pero su padre va hacia él. Su padre va hacia aquel hijo movido por misericordia y se echa en su cuello y le besa, dice el versículo 20. Cuánto nos ama el Señor, que nos da un recibimiento tremendo.
Dios conoce nuestros corazones y porque Él los pesa, debe de haber un arrepentimiento genuino en nuestra vida. Pero también el Padre lo vio con ojos de amor. No solo le dio un recibimiento tremendo, sino que lo ve con ojos de amor. Pareciera que el Padre había estado como en una torre viéndole a ver en qué momento aparecía su hijo, a ver en qué momento regresaba su hijo. Parecía que estaba constantemente viendo su reloj, esperando el tiempo, viendo hacia aquel lugar, esperando en qué hora aparecía su hijo. ¿En qué momento el pródigo volvería? Creo que acá podemos ver el deseo de Dios de que los pecadores vuelvan a su Señor, de que los pecadores vuelvan a Él. Y vemos también acá la presteza del Señor para salirle adelante al pecador, para ir al encuentro del pecador. Querido oyente, no somos nosotros los que buscamos a Dios, es Él el que nos busca. Cuando vamos a ese arrepentimiento verdadero, dice el Señor que el que a mí viene no le echo fuera. Y vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Dios te ve con ojos de amor. La Biblia dice que los ojos de Jehová están sobre los justos, y sus oídos están atentos al clamor de ellos. Dios quiere que volvamos a Él, y nos ve. El Señor nos ve con ojos de amor, con ojos de misericordia. Este Padre, en esta historia, en este relato que Jesús nos expresa, no vemos que haya sufrido solo el hijo pródigo. Aquí vemos a un padre que había sufrido, a un padre que está esperando, que está anhelando el regreso de su hijo. Queridos hijos, yo quiero decirle, tu padre sufre también cuando a ti te va mal. Tu padre sufre también las consecuencias de tus malas decisiones, de tu mala vida, de tu desenfreno. Si a ti te va mal, tu padre, tu madre sienten ese dolor. Los padres siempre te ven con ojos de amor. Te ven como ese pequeño, como esa pequeña. Anhelan lo mejor para ti. Creo que es un buen momento para reflexionar acerca del amor de nuestros padres, lo que ellos sufren a veces, calladamente, pero nuestros problemas, nuestras situaciones, nuestros yerros, nuestras faltas, en algún momento hacen sufrir a nuestros padres, los ponen en agonía, los ponen en sufrimiento. El hijo pródigo tiene un gran recibimiento, pero también este hijo pródigo recibe una mirada de amor de su padre. Dice la Biblia que cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Yo creo que cada madre, cada padre conoce de lejos el caminar de sus hijos. Y dice, así camina mi hija, así camina mi hijo. Un padre conoce a su hijo a distancia, conoce a su hija a distancia. Y lo reconoce, su silueta, su andar. De lejos dice que este padre reconoció a su hijo y se echó a correr y fue hacia él y se lanzó sobre su cuello y le besó con amor. Este padre había sufrido. ¿Cuánto sufren los padres? Queridos hijos, ¿cuánto sufren los padres por nuestros errores? Si te va mal en el matrimonio, tu padre sufre, tu madre sufre. Si te va mal en ese trabajo, tu madre sufre, tu padre también sufre. Si te va mal en ese negocio, tus padres sufren. Si te enfermas, tus padres sufren. Deberíamos considerar cuál ha sido nuestra actitud hacia nuestros padres. Y quizás volver con amor, porque cuando ya somos padres nos damos cuenta cuánto cuesta criar un hijo. Cuánto cuesta esos desvelos, esas aflicciones. Y no es un peso para un padre, es una bendición. Y creo que como hijos deberíamos de reconocer todas esas cosas que nuestros padres hicieron, cómo se esforzaron por nosotros. Y no ser a veces repugnantes con ellos, sino verlos así como te vieron cuando estabas pequeño, con ojos de amor, con ojos de compasión. Nuestros padres son únicos. Nuestros padres son un regalo de Dios, son una bendición de Dios. Gracias al Señor por aquellos padres, por aquellas madres que nos amaron, que nos cuidaron, que nos han guiado bajo el temor de Dios. Si has tenido padres así, dale gracias a Dios. Si no los tuviste, procura ser uno.
Procura comportarte a la altura como un padre que Dios desea que seas. Pero este padre no solamente le dio una recibida tremenda, no solamente lo vio con ojos de amor, sino que vemos acá un amor entrañable. Vemos un amor grande de este padre para sus hijos. Ansiaba ver a su hijo. Los padres que están escuchándome, creo que si tiene hijos en Estados Unidos, ilegales, ellos no pueden viajar, no puede verles. ¿Cuánto se anhela ver a un hijo? Algunos tienen 10 años, 15 años, 20 años, no han podido ver a sus hijos porque sus hijos no pueden regresar por la condición quizás de migratoria en la que están. Este padre anhelaba ver a su hijo, deseaba ver a su hijo, ansiaba volver a verlo. Hay padres que antes de morir han pedido, quiero ver a fulano, llamen a fulano, que venga fulanita, que venga fulanito, quiero despedirme. Anhelan, hasta el último momento de su vida, anhelan a sus hijos, anhelan a su familia. Recuerdo a mi padre, un tiempo antes de morir, él expresó esas palabras: lo que me interesa ya solo es mi familia. Es que aún en los momentos difíciles, en los momentos ya cuando se va a partir hacia la otra vida, los padres están pensando en sus hijos, están pensando en su familia. ¿Por qué? Porque tienen entrañas de misericordia, aman con sus entrañas. Yo creo que una madre entiende este concepto, amar entrañablemente. Cuando a una madre le dice, tu hijo tuvo este accidente, tu hijo tuvo este problema, creo que le da vuelta todo su ser por dentro, todas sus entrañas por dentro, porque estuvo en sus entrañas. De la misma manera, este padre siente entrañablemente ese amor hacia su hijo. La miseria siempre será el pedestal de la misericordia de Dios. Siempre será el pedestal donde nosotros veremos la misericordia de Dios. Bajo el peso de la vergüenza y el temor, este hijo regresa. Y en ese tiempo su padre sale corriendo, sale al encuentro, sale hacia él. Daniel capítulo 9, versículo 9, dice de la siguiente manera, lo voy a leer para ustedes. Y nos recuerda de un Dios amoroso, de un Dios perdonador. Daniel capítulo 9, versículo 9, dice de la siguiente manera. Ya lo leo para cada uno de ustedes. Y dice así: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él, dice la Biblia, nos hemos rebelado. Esto es lo que el hijo pródigo había hecho. Se había rebelado contra su padre, pero Él perdona, aunque nosotros nos hayamos rebelado contra Él. Así es que este padre ha sufrido también, pero tiene compasión de su hijo, se alegra al ver a su hijo. Dios no nos es indiferente, Dios no es un Dios hostil con nosotros. Se pinta un Dios a veces enojado, resentido, que no concuerda con aquel Señor de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Y no digo Dios no se enoja, como no, es lento para la ira, es decir que sí, grande en misericordia. Aunque sea degradante, aunque sea cierta esa desgracia en la que a veces hemos caído, Dios va al encuentro para nosotros, con entrañas de misericordia, dispuestos a perdonarnos. Aunque algunas veces nosotros como pecadores causamos nuestra propia miseria, causamos nuestros propios líos, nos hundimos en nuestro propio fango. Nosotros hemos producido muchas veces la desgracia en la que vivimos. Sin embargo, el Señor viene al encuentro a salvarnos, a rescatarnos, a darnos otro lugar, a ponernos en otra posición. La Biblia nos habla de que ese Dios no es un Dios hostil, no es un Dios que está allí con una vara esperando darnos, sino que es un Dios perdonador. Y lo vemos en esto que Jesús mismo nos narra.
Cuando lo vio, su padre salió al encuentro, fue hacia él, se alegró, buscó a su hijo. Su corazón se regocija. Los que somos más viejos, en el buen sentido de la palabra, hay otros que son mayores que nosotros, claro. Creo que recordamos aquella alabanza de Estanislao Marino que dice: ¿por qué te alejas de tu Señor? Si Él solo quiere hacerte feliz. ¿Por qué no quieres oír su voz? Y en la parte del coro dice: piensa lo triste que ha de sentirse el Señor. Nuestro Dios es un Dios de sentimientos. Un Dios que ve cómo nos apartamos de Él, cómo nos retiramos de Él, cómo vamos al fango, a una provincia lejana, a vivir supuestamente lejos de Dios. Muchos están yendo tras el pecado, creen que van lejos de Dios, pero sus propios errores les alcanzarán y te encontrarás sumido en un chiquero en algún momento de la vida. Dios quiere evitarte esa mala pasada. Dios quiere evitarte ese mal vivir. El Señor se alegra. Dice la Biblia que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Qué bueno cuando nos arrepentimos. Qué bueno cuando el Señor nos da ese sentir de poder discernir completamente entre el bien y el mal. El Señor se regocija cuando alguien se arrepiente. Aunque otros no se regocijen, incluso dentro del pueblo del Señor, Dios se regocija cuando un alma regresa hacia Él, cuando un alma le ve a Él. Hay fiesta en el cielo. Celebremos cuando hay una conversión. Celebremos cuando alguien dice: yo quiero seguir a Jesús. Celebremos cuando alguien reconoce su pecado y quiere cambiar y busca la ayuda, la guianza del Señor. Entrañas de misericordia. Dios es un Dios perdonador. Se duele de lo que nos pasa también. En algún momento tenemos que pasar esas situaciones para reconocer quién es Dios. Pero vemos también a un Padre que tiene pies de misericordia. No solamente tiene entrañas de misericordia, tiene pies de misericordia porque va hacia su Padre. Y dice la Biblia, el versículo 20, y fue movido a misericordia y corrió. Imagínense un anciano, un hombre mayor, corriendo hacia su hijo, levantándose la falda de su túnica y va corriendo a prisa hacia él. Interesante. El hijo pródigo de seguro venía despacio, humillado, triste, bajo el peso de la vergüenza y el temor. ¿Qué me va a decir mi padre? Pero su tierno padre sale al encuentro y lo abraza y le besa con ternura y con amor. El amor de Dios busca y halla a los pecadores. Qué bueno eso. Por eso, vuelvo a repetir, no encuentro acá esa teoría de la depravación total en ese sentido. Y voy más allá en el sentido de que esta enseñanza a veces denigra al hombre. Y aunque realmente somos menos que nada delante de Dios, vemos una cosa diferente en esto que Jesús mismo nos narra. Va hacia el pecador, va con amor, no con una vara, no con un látigo, no con una espada, no con ira. Como muchos quieren pintar a Dios para sentirse más santos o elevar algún tipo de estatus espiritual. No somos justos delante de Dios, pero encontramos a un Dios justo en esta parábola, a un Dios perdonador, a un Dios amoroso. El amor de Dios anda en busca de los pecadores, encuentra a los pecadores. Al Señor no le importa por qué se extraviaron. El que a mí viene, dijo el Señor, no le echo fuera. ¿Por qué te extraviaste? No lo sabemos, tú lo sabes. Pero el Señor te está esperando. Comienza el viaje de regreso a tu Padre. Y tu Padre también saldrá al encuentro de ti.
Y vea qué interesante que el padre ni siquiera dejó que antes le pidiera perdón el hijo, sino que va y con su actitud, con sus acciones, le dice, te amo. El hijo pródigo no solo se quedó con aquel pensamiento, como a veces nosotros decimos, ya le va a pasar, ay, él ya sabe que lo quiero, ella ya sabe que la quiero, así soy. No, el hijo pródigo dijo lo que tenía que decir. Versículo 21, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Esta es la actitud que debe tener cada uno de aquellos que se apartan del Señor, de aquellos que se van fuera del Señor. Pedir perdón. Él perdona mucho antes. Pero también vemos, no solo entrañas de misericordia, no solo pies de misericordia, vemos unos brazos misericordiosos, brazos que están dispuestos a abrazar, muy extendidos para recibir a su hijo, abiertos completamente como aquellos brazos en aquella cruz del Calvario, abiertos para todo el mundo. La Biblia dice que se echó sobre su cuello, besó a su hijo, estaba contento. El Salmo 86, versículo 15, dice de la siguiente manera, Salmo 86, 15. Dice así, mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Aunque era culpable y merecía ser azotado, recibió un abrazo. Aunque iba sucio por haber apacentado cerdos, recibió un abrazo. Aunque iba harapiento por haber gastado sus bienes y su dinero y vivir perdidamente, recibía un abrazo. El amoroso padre le echó los brazos al cuello y lo estrechó contra su pecho. Qué escena más maravillosa. Qué escena más conmovedora. Ese padre está abrazando a su hijo y le está besando. El verbo acá habla de que le besaba constantemente, estaba contento por recibir a su hijo y le besaba. Si usted ha tenido en algún momento la oportunidad de ir al aeropuerto, creo que todos hemos ido. Qué duras a veces son las despedidas, qué tan reales sean, quién sabe. Pero hay despedidas muy emotivas, hay gente que llora, hay gente que abraza, hay gente que besa. Pero acá no era una despedida, aquí era un regreso. Cuánto amamos los padres a nuestros hijos, cuánto los queremos, les deseamos lo mejor y lo mismo el Señor con nosotros. ¿Sabe qué? Así son recibidos los pecadores cuando vienen al Señor. Así son recibidos los pecadores que se arrepienten sinceramente y que buscan a Jesús. El amor de Dios es fiel, sus brazos lo esperan. Siguen abiertos, siguen esperando por ti. Vuelve a tu Señor, regresa a tu Señor. Pero vemos también entrañas de misericordia. Vemos también acá pies de misericordia, brazos de misericordia, pero el Padre también usa sus labios de misericordia, besa a su hijo. Le besó efusivamente, eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que ese verbo cuando habla de besar, es que le besa una y otra vez, como cuando agarramos a nuestros pequeños hijos y los besamos porque estamos contentos, porque estamos gozosos con ellos. Ese beso no solo fue un buen recibimiento, una buena acogida para este hijo, sino que también sella el perdón de su padre, un perdón generoso, un perdón sincero, un perdón completo. Su padre está
perdonando todas sus locuras. Está perdonando todos los procederes. Esas cosas están siendo perdonadas, están siendo olvidadas en ese momento. Tanto que para lo que a muchos teólogos no les gusta, no hallamos ni una palabra de reproche en esta porción. Léala. No encontramos una palabra de reproche, al contrario, creo que todos los que pintan estos puntos de vista teológicos se comportan como aquel y el otro hermano que vamos a ver pronto, ya lo vamos a ver, lo que tiene que ver mucho en esto, que no está feliz porque el pecador es amado por su padre, porque el pecador vuelve a su padre y su padre le hace fiesta. No, aquel otro hermano quería a un padre airado. Sin embargo, el padre no expresó ni una palabra. Vea con qué amor. Y usted puede verlo cuando trajeron a aquella mujer delante de Jesús y le dijeron, esta mujer ha sido encontrada en el pleno acto de adulterio. ¿Qué le vas a hacer tú? Aquí está una piedra. Y Jesús dice que los vio y les dijo, bueno, el que esté sin pecado que arroje la primera piedra. Y se agachó nuevamente. Y cuando el Señor se enderezó, no había nadie sino solo la mujer. Y le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno, Señor. Ninguno. Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. A veces somos una generación que está condenando a otros sin ver nuestro pecado. Y estamos con las piedras para atacar el pecado de otro y no el nuestro. El que único que podía lanzar la piedra contra aquella mujer le dijo, vete y no peques más. Creo que debemos de dejar de lado esos legalismos, es la religiosidad barata que a veces vivimos y comenzar un proceso de santidad hacia nosotros mismos, claro, para con Dios. Pero creo que antes de revisar la vida de otros debemos de revisar la nuestra. ¿Cómo andamos? Pues acá usted puede leer una y otra vez, porque cuando este hombre confiesa su pecado, le dice, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. No dijo, ya ves, te dije que te iba a ir así. No hay ninguna palabra de reproche. Con sus acciones el Padre le está diciendo, te perdono, y estamos olvidando esto. ¿Cuántas locuras hizo el hijo pródigo? Las que imaginamos y las que no imaginamos quizás. La iglesia algunas veces está disparando más reproches que amor, que el amor que estamos dando. Estamos reprochando más que el amor que estamos dando. Mi pregunta es, usted, creyente que me escucha, siervos del Señor, ¿recibimos nosotros así al pecador? Va a decir, está bueno, ¿cómo le ha ido? Aquí está la piedra, Señor, tírale una voz también. Veamos al Señor, veamos la actitud del Señor. ¿Recibimos nosotros así al pecador? ¿Tratamos así al pecador? ¿Con qué actitud lo hacemos? Aprendemos mucho de Jesús. Está bueno escuchar buenos teólogos. Algunos citan más ciertos teólogos que la Biblia. Han hecho de esos teólogos parecer que son infalibles, que no pecan. Son hombres de Dios usados, claro, pero siguen siendo hombres. Prefiero quedarme con Jesús. Citar a Jesús. Aprender de Jesús. Imitar a Jesús. Y debemos revisar nuestra vida, cómo hemos estado tratando al pecador. Si alguien busca al Señor, debemos de pedirle a Dios que de verdad sea sinceramente.
Antes de juzgar la vida del otro, veamos la nuestra. Que hemos recibido misericordia, el perdón del Señor. ¿Qué actitud la de Dios para con nosotros? Mostrada en este Padre amoroso. Que recibe a su Hijo. Lo ve con ojos de amor. Que lo vemos con ojos de misericordia. Una recibida de misericordia. Ojos de misericordia. Entrañas de misericordia. Pies de misericordia que van hacia el pecador, que van hacia su Hijo. Brazos de misericordia que abrazan a ese pecador. Labios de misericordia que besan a ese pecador. La Biblia dice acerca del Señor que, aunque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bendito sea el Señor. Usted y yo somos como ese hijo sucio, andrajoso, que no merece nada. Pero su padre dice, traigan el becerro, pónganle el anillo, vístanlo, báñenlo, pónganle zapatos. Ni eso traía el hijo pródigo. Dios es un Dios de misericordia. No nos alejemos más de Él, pues lo que sembramos, eso cosecharemos. Pero agradezcamos, porque Dios es un Dios bondadoso, que nos da la oportunidad de volver a Él. Y si has estado lejos de Él, hoy es tu oportunidad para volver a casa. Que el Señor les bendiga.